Robando, a ver, ojalá que ahora sí me salga. Si no sale, no me importa, lo voy a poner cortado. Hola, hace tiempo que tenía pendiente hacer más reseñas, porque tengo ahí un montón de libros esperando para hacer reseñas. Y no sabía por cuál empezar, porque he leído muchos libros a finales del año pasado que me han encantado y que quisiera hacer reseñas. Pero como hace poco fue 18 de enero y fue el cumpleaños de Lima, y bueno, estuve pensando en el Perú, me dijo la sorpresa también que fue el aniversario de, no estoy segura si la muerte o el nacimiento de Arguedas, pero uno de los dos, perdón la ignorancia, no, debí buscarlo antes. Pero fue una buena excusa para hacer la reseña de este libro, que con mucha vergüenza tengo que admitir, es el primer libro de Arguedas que he leído a mis 35 años. Eh, y nada, hace tiempo que lo quería leer. Bueno, tengo Los ríos profundos ahí en mi lista de libros pendientes hace mucho tiempo, pero como que nunca me atrevía, no sé por qué, nunca me atreví así a coger y empezar de frente con Los ríos profundos. Y una de las últimas veces que estuve en mi casa en Lima, me encontré con Yaguar Fiesta, que sabía que era una de sus novelas, tipo, no de las más famosas, pero una novela corta. Y de hecho, luego ya, después de haberlo leído y un poco para revisar algunas cosillas antes de hacer esta reseña, me di cuenta que fue su primera novela, de hecho, la primera novela que escribió y que publicó así como novela, ¿no? Eh, Jaguar Fiesta, como lo pueden ver aquí en la portada, se refiere a esta tradición de la sierra peruana. No estoy segura si es también de otros países andinos, de, de hacer una fiesta y en donde hay un enfrentamiento entre un cóndor y un toro, que yo tengo entendido que es como una representación del encuentro entre el mundo español y el mundo andino. Entonces, prácticamente lo que hacían era capturar a un cóndor y atarlo a la espalda de un toro que obviamente terminaba ahí medio ensangrentado, y además la gente toreaba al toro y todo eso. No sé muchos detalles, aunque tipo, incluso en la novela Arguedas en un momento menciona que antiguamente era mucho más sangriento y que de verdad dejaban al cóndor amarrado al toro por varios días, y que tal vez le colocaban algunas cintas y eventualmente el cóndor iba volando y veías al cóndor malherido volando con sus cintas de colores. Eh, pero ya para este entonces, que me parece que está la historia más o menos ubicada a principios del siglo XX, sí, del siglo XX, eh, ya no era no tan brutal como entonces, pero igual era bastante brutal. Y de hecho ese es un tema central que provoca muchos conflictos en la trama del libro. La historia se desarrolla en Puquio, región de Lucanas, en Ayacucho, lugar donde Arguedas pasó varios años de su infancia. Y uno se da cuenta del cariño que le tiene el autor al lugar y la profundidad a la que lo conoce, porque lo describe de una manera muy natural, muy sentimental, muy pasajística. Te hace de verdad sentir que estás en el lugar y te hace sentir el cariño que él siente por ese lugar. Por lo demás, es una historia donde se da este conflicto, en donde va a haber una fiesta por 28 de julio, si no recuerdo mal. Ya leí hace más de un mes este libro, así que perdónenme si no recuerdo todos los detalles. Eh, y te explica también cómo está organizado el pueblo de Puquio. Hay varios ayllus, o sea, varios grupos, y siempre hay como que una competencia para esta fiesta, y casi siempre cogen a un toro salvaje que lo tienen ahí corriendo por la puna, que eso también en un momento lo voy a comentar, pero a mí ya me parecía un poco raro. Eh, y nada, y la gente lo toreaba y así todo muy rústico, ¿no? Lo cual a veces provocaba obviamente accidentes, por ahí alguien moría, pero eso era parte de la emoción y de la intensidad de la fiesta, y la gente esperaba esto todos los años con mucha ansia, ¿no? Entonces se desarrolla un conflicto en el cual las autoridades o las nuevas autoridades, que son autoridades externas, no están de acuerdo en la forma de llevar a cabo la fiesta, y hay todo un conflicto entre los diferentes
actores del pueblo que también son diferentes estratos sociales y representan diferentes orígenes, todos componentes de la sociedad peruana. Entonces a mí me pareció que en este libro Arguedas, a través de la historia, describe muy bien esa sociedad que es tan difícil de entender y tan difícil de explicar a alguien que no es peruano, pero también es difícil de entender para alguien que es peruano, pero que no ha vivido necesariamente, por ejemplo, en una ciudad andina, ¿no? O en un lugar andino, que no entiende como yo, que soy muy ignorante de la cosmovisión andina o del sentir andino. Entonces es bastante interesante. Dentro de los diferentes actores de esta sociedad, que para mí es casi como una representación de toda la sociedad peruana, están pues representados bastante este contraste entre todo lo que es de origen blanco, español, colonial, con el mundo andino, pero en realidad te das cuenta que esa división no es tan así, que hay un montón de matices y que esos 450 años de integración, o casi 500 años de integración, no han sido en vano, ¿no? Y lo que quería comentar antes, que de hecho a mí me suena raro, ¿no? Así como mi primera impresión, es ese identificar ciertos elementos que yo sé que son introducidos, como los eucaliptos, como el toro, como las ovejas, como propios, ¿no? De la gente andina. Entonces, tener ahí a un toro corriendo en la puna y describirlo y sentirlo como, wow, es un toro casi mágico, salvaje. Para mí era algo súper artificial, casi como imaginarme un perro doméstico corriendo en la playa, ¿no? No sé, un poodle corriendo en la playa, nada que ver. Pero luego me hizo pensar que sí, pues que todos esos años definitivamente hicieron que muchos elementos introducidos se sientan ya como propios, ¿no? Y de hecho también muchos de los actores son producto de esa mezcla que ya está bastante cimentada, ¿no? Y bueno, en fin, sí, hay varios niveles a los que se puede analizar. Incluso me parece que, aunque no es una parte principal de la historia, cuenta un poco cómo es la diáspora desde los pueblos, en este caso desde Puquio hacia Lima, y cómo Lima empieza a transformarse con todo el proceso de la urbanización. Y a mí me hizo pensar mucho y me gustó como que imaginarme cómo Lima, que mi ciudad donde yo crecí, esa ciudad de 1000 caras, de 1000 cabezas, fue creándose de una forma totalmente no planificada, desorganizada, pero simplemente así pasó. ¿Y qué más? Hay otros acontecimientos que también me parecieron bastante impresionantes, como el hecho de que en algún momento describen cómo la población se organiza para construir un camino hacia Lima para poder sacar sus productos y cómo lo hacen así a punta de pura determinación. Y nada, eso me parece impresionante, me parece que seguro es una de las cosas que han pasado mucho en el Perú. Ahora voy a I'm gonna cheat y voy a mirar las notas. Ya perdí la página, pésimo, voy a tener que cortar esta parte. Ya, 67. Había escrito ahí algunas cositas antes. Siempre que termino de leer un libro me gusta escribir algunos pensamientos por si me olvido, pero en verdad creo que he tocado casi todos los puntos. Algo que quería leer que me pareció chévere como lo escribí y no me iba a acordar cómo decirlo es, me parece que es como si los personajes se subieran en una lucha constante consigo mismos. Y en ese retratar, Arguedas hace que el lector pase de detestar a compadecerse o ponerse del lado de los diferentes personajes. Entonces, obviamente hay conflictos y hay estos diferentes actores que ya mencioné, y algunos pues son muy despiadados, ¿no? Sin duda el tema central de la novela es retratar ese desprecio que hay hacia lo indígena, hacia lo andino por parte de los costeños, que representan un poco el español, pero en verdad yo no lo siento tanto así, lo siento como simplemente son distintos.
Pero como mencioné, dentro de esos dos grandes grupos hay varios matices, ¿no? Hay blancos que no son costeños, hay blancos que no son tan blancos, y igual hay indígenas que son del lugar, que tienen cierto oficio, que solo están en la puna, luego están los que están en el pueblo y luego están los que han migrado y se han educado y que ya tienen una visión completamente distinta a los que han vivido, pero a los que se han quedado en el pueblo y no han tenido acceso a una educación superior, qué sé yo, pero que igual siempre se sienten ligados a su tierra de origen y que quieren participar de las decisiones de lo que ocurre ahí. Y hay conflictos a todos los niveles, ¿no? Entonces eso también me pareció muy lo más interesante, de hecho, de la novela. Pero en fin, no quiero que se alargue mucho porque tampoco me siento en la capacidad de yo ponerme a analizar. Es la primera novela de este tipo indigenista, que es el estilo de Arguedas, por así decirlo. Y de hecho, dicho sea de paso, no he hablado mucho de Arguedas porque creo que no necesita ninguna introducción, pero es uno de los novelistas más importantes del Perú, pero también muy importante antropólogo, y estudió mucho la música andina y las costumbres, las fiestas y todo eso, y así que hay mucho por aprender no solo de sus novelas, sino también de sus ensayos y sus trabajos un poco más de investigación. Creo que es una súper novela para poder empezar a leer Arguedas. Obviamente es la única que he leído, así que no conozco el resto de la obra, pero al ser su primera novela y ser corta, me pareció sencilla de leer. Eso sí, tal vez sea un poco hermética para la gente que no es peruana o que no es de países andinos. Usa muchos términos quechua, que de hecho a mí eso me parece bastante valioso. Y creo que también la forma de hablar es un poco peruana, aunque para mí es un poco difícil ser objetiva con eso, pero tal vez puede hacerse un poco hermética. O sea, no es como leer a un Vargas Llosa o a un Ribeiro, es un poco más difícil, pero eso lo hace más interesante. Con eso, nada, espero que les guste y dense la oportunidad de leer Jaguar Fiesta.